Bien, a continuación les voy a hacer un breve comentario acerca de la evolución de la interacción parásito-hospedador tomado del libro La evolución de la base de la biología. El libro, su editor es Soler y el escritor del artículo Evolución de la interacción parásito-hospedador es Santiago Merino. Conocemos al parasitismo como una forma de interacción ecológica donde un miembro, que es el parásito, se beneficia de los recursos que puede ofrecerle otro miembro, que en este caso es el hospedador. Entonces, si eso es así, existe una relación parásito-hospedador, puede existir un proceso denominado mutualismo, que es una forma de interacción ecológica, y puede entonces haber un grado de virulencia dentro de una población hospedera por los ataques del parásito. Y esto va a generar entonces una gran cantidad de enfermedades en una población. ¿Podría una población entonces albergar virulencia? Como consecuencia de todo este proceso evolutivo o de la interacción parásito-hospedador, puede existir un proceso coevolutivo. Por un lado, esa interacción va a mejorar la transmisión del parásito, es decir, va a beneficiar al parásito. Y por otro lado, el hospedador puede defenderse de los ataques de los parásitos. Esa va a ser su respuesta ante esa interacción. Entonces tenemos dos vertientes: mejorar la transmisión del parásito y defender el hospedador del ataque de los parásitos. Existen tres formas de interacción entre parásito y hospedador. Una de ellas es el comensalismo, es cuando solamente un miembro se beneficia y el otro no sufre ningún daño. El mutualismo, cuando ambos se benefician, y solamente también el mantenimiento del parasitismo. Esto puede generarse a partir de diversos factores, tanto climáticos como ambientales, y de recursos existentes en el área, a través de la carrera evolutiva, del proceso evolutivo y de otros parámetros regidos por la relación parásito-hospedador. Bueno, el parásito entonces puede ejercer sobre el hospedero una reducción de la esperanza de vida, una reducción de la fecundidad, es decir, dificultades para la reproducción, precisamente porque el hospedero está invirtiendo energía en la defensa de los ataques del parasitismo, y otra de las consecuencias sería pérdida de la eficacia biológica. Todas estas consecuencias que el parásito ejerce sobre el hospedero puede traer consigo muchas otras subconsecuencias. Baja deficiencia ante el ataque de los depredadores, bajo rendimiento en cuanto a la competencia que puede darse en los ecosistemas, baja reproducción sexual, que ya lo mencionamos, entre otras. Dentro de la evolución de la interacción parásito-hospedador puede existir dos modos de evolución: macroevolución y microevolución. La macroevolución estaría definida por la coevolución antagonista y la microevolución estaría definida por la variación genética. Entonces, también podemos decir que los parásitos evolucionan en respuesta al cambio en el recurso ofrecido por el hospedero, y en consecuencia, si un hospedero cambia del recurso buscado por el parásito, es probable que éste sufra un cambio evolutivo que le permite explorar un nuevo recurso. Entonces, los parásitos van a evolucionar según los cambios del recurso que le ofrezca el hospedero. Si el hospedero deja de suministrar recursos al parásito, o hay un cambio o una evolución dentro del hospedero, por lo tanto, el parásito se ve obligado también a evolucionar o a explotar un nuevo recurso. Ahora, el parasitismo en una población o en una especie hospedera puede ser virulencia o benevolencia. Podemos definir la virulencia como el efecto neto que los parásitos ejercen sobre sus hospedadores, y puede ser medida a través de la tasa de reproducción del parásito, a través de la infectividad o el daño que el parásito causa en el hospedador, es decir, la enfermedad. Y en muchas otras ocasiones esta virulencia puede medirse a través de la mortalidad, de la tasa de mortalidad en los hospedadores, y que son causadas por el parásito. Bueno, eh, los parásitos entonces van a drenar la máxima cantidad de recursos de sus hospedadores. Eso es precisamente lo que implica el parasitismo. El estudio del efecto de los
parásitos en poblaciones naturales ha resultado especialmente difícil debido a la ausencia de modelos adecuados para la experimentación. Esto en cuanto a los estudios de esta interacción parásito-hospedador. La mayoría de las poblaciones naturales mantienen una gran cantidad de especies de parásitos. Posiblemente no se esté estudiando la especie que sea el verdadero regulador de la población hospedadora. Virulencia o benevolencia. A mayor defensa, mayor será la virulencia. A mayores defensas en hospedadores implicarían una mayor virulencia. ¿Por qué? Porque los hospedadores no invierten mucho en armamento, sino en defensa de un enemigo poderoso. Los hospedadores pueden modular sus patrones de comportamiento. Ellos van a reducir su esfuerzo y van a redistribuir la energía hacia la defensa, haciendo difícil entonces la detección de los efectos producidos por el parásito. Esto va a ejercer entonces una mayor virulencia en el hospedero o en la población hospedera. Mayor defensa, mayor virulencia. En los gráficos entonces vemos la relación que existe entre la inmunocompetencia medida con la virulencia parasitaria medida en mortalidad. En el primer gráfico vemos que a mayor defensa, a mayor inmunocompetencia de la especie, mayor sería la mortalidad. En el segundo gráfico vemos dos grupos o dos tratamientos, un grupo control y un grupo medicado. El grupo medicado son hembras medicadas ante parásitos sanguíneos de y se midió la mortalidad de polluelos en nidos de una especie de ave. Entonces, en el grupo control se mantiene una alta mortalidad, sí hay una disminución de la mortalidad, pero no la suficiente. En el segundo tratamiento vemos que la especie fue medicada, hubo una alta mortalidad, muy alta mortalidad, pero al ser medicada hubo una alta disminución de la mortalidad en ese grupo. Entonces vemos la relación que hay entre la mortalidad inducida por parásitos y la inmunocompetencia. Aparte de eso, en el grupo que no se ha dado un tratamiento o que no es medicado, y en el grupo que fue medicado, donde hubo una disminución de la mortalidad. La virulencia no depende exclusivamente del parásito, sino también del hospedador. Es decir, si un hospedero o una población hospedera tiene disponibilidad de los recursos para la defensa, va a traer como consecuencia, uno, que el parásito sea eliminado con éxito y dos, que el parásito responda evolutivamente. Entonces el parásito decide si es eliminado o puede responder evolutivamente ante la alta cantidad de recursos que el hospedador pueda tener. Caso contrario, si el hospedador tiene poca disponibilidad de recursos, entonces sería el hospedador quien sufra las consecuencias de una alta virulencia. Entonces, ante todo esto podríamos decir que a mayor virulencia, lógicamente va a haber una mayor defensa del hospedador. Y esto es lo que definimos dentro de todo este proceso como carrera evolutiva. Mayor virulencia, mayor defensa, igual a carrera evolutiva. Merino entonces hace un esquema de esta interacción. A mayor aumento de la capacidad de recuperación, mayor será la disminución de la capacidad de infección. Esto va a traer consigo aumento de la virulencia. Si aumenta la virulencia, los parásitos van a controlar las poblaciones de hospedadores. Por lo tanto, esto va a traer disminución de la población de parásitos y de hospedador. Caso contrario, si hay una disminución de la población, si hay una disminución, perdón, de la capacidad de recuperación, va a haber un aumento de la probabilidad de infección, pero va a ser beneficioso porque va a traer consigo la disminución de la virulencia. Entonces, los parásitos no van a controlar la población de hospedadores y va a haber un aumento de hospedadores y de parásitos. Entonces, esta es la especificación de la virulencia ante la interacción parásito-hospedador. Aumento de la capacidad de recuperación trae consigo disminución de la capacidad de infección, pero aumenta la virulencia. En cambio, si hay una disminución de la capacidad de recuperación, esto va a traer consigo un aumento de la probabilidad de infección y por lo tanto una disminución de la virulencia.
Otra cosa, la densidad de la población hospedadora también puede influir considerablemente sobre el desarrollo de la enfermedad. Se manifiesta aquí que a mayor densidad, mayor será la dificultad para la transmisión, para que se reduzca la transmisión, es decir, a mayor densidad, mayor transmisión. Y esto va a traer consigo mayor extensión de la enfermedad, posibles infecciones en aumento. Entonces, mayor densidad, mayor transmisión, mayor posibilidad de infección y de extensión de la enfermedad. Otra cosa, cuando se encuentren especies reducidas, poblaciones reducidas de especies en peligro, puede haber una mayor susceptibilidad a las enfermedades ocasionadas por parasitismo, porque otras causas están produciendo un estrés sobre la población de especies en peligro, más una virulencia que llegue, entonces esto puede ocasionar una mayor susceptibilidad. Otra de las condiciones que tenemos que tener en cuenta al momento de considerar la virulencia es que la socialidad en especies gregarias, en especies que viven en grupo, puede darse cierta respuesta inmune. Por ejemplo, frecuentemente aves reutilizan sus nidos como la cría colonial, que suelen ocupar los mismos lugares de nidificación año tras año. Estas especies tienen órganos de defensa inmune, por ejemplo, bursa de Fabricio y Basso, más desarrollados que las aves que no reutilizan sus nidos. Entonces son especies gregarias, especies que viven en colonia. Esto pudiera generar una mayor densidad, pero estas especies han evolucionado teniendo una respuesta inmune para defenderse de los ataques del parasitismo. En el siguiente gráfico vemos que la inmunocompetencia se mantiene en bajas cantidades coloniales, en bajos tamaños coloniales de poblaciones existentes. Entonces se mantiene una mayor cantidad de inmunocompetencia. Sin embargo, a mayor densidad o a mayor tamaño colonial, esa inmunocompetencia puede ser mayor, pero sin embargo se mantiene la inmunocompetencia dentro de las etapas pequeñas de colonias, de tamaños poblacionales pequeños. Ahora, la desaparición de una especie hospedadora puede traer consigo la extinción de toda la fauna parasitaria específica. Si desaparece una especie, desaparece consigo toda su parasitismo, todas las especies parásitas que ella contiene. Pero esto puede traer como consecuencia también una alta reducción de la biodiversidad. Dice acá, la reducción en biodiversidad por la desaparición de una especie es, por tanto, mayor de lo que se podría pensar. Entonces, la reducción en biodiversidad por desaparición de una especie podría ser mucho mayor. Es decir, se dificulta mucho el estudio para poder comprobar y monitorear esta premisa, pero es a las pequeñas conclusiones que se ha podido llegar de los estudios que se han hecho o lo que ya se tiene ya en las investigaciones científicas. Una especie desaparece consigo la fauna parasitaria. Puede ser una especie parasitaria o muchas especies parasitarias. Si esto sucede, entonces por lo tanto va a haber una alta disminución de la biodiversidad. Es difícil saber qué tanto puede ser esta reducción de la biodiversidad, pero va a existir, se va a dar si una especie hospedadora desaparece. Por otro lado, la forma de transmisión parasitaria puede ser de dos formas, vertical y horizontal. Vertical entre individuos emparentados, horizontal entre individuos de una misma población que no están estrechamente emparentados. Pero esto tiene dos modos. Vertical, menos efecto del parásito sobre el hospedador, es decir, van a haber mayores recursos para la reproducción por parte del hospedador. ¿Por qué? Porque al parásito le interesa que el hospedador se reproduzca enormemente para ellos poder transmitirse, porque es una transmisión vertical. Esto va a traer consigo mayor descendencia por parte del hospedador y una mayor posibilidad de transmisión por parte del parásito. Ahora, en la transmisión horizontal, el parásito intenta maximizar su reproducción. Ya no es la reproducción del hospedero, sino que aquí es la reproducción del parásito. Esto incrementa gran cantidad de descendientes del parásito.
Por lo tanto, va a traer consigo la capacidad de reproducción a cualquier costo sin importar lo que implique las consecuencias para el hospedador. Es decir, la vida del hospedador no es crucial para el parásito. Y como consecuencia definitiva va a haber una alta virulencia. Esto implica una alta virulencia. Pueden darse el caso de infecciones múltiples. Por ejemplo, en el caso de aves migratorias, se encuentran expuestas al menos a dos tipos de fauna parasitaria, la de los cuarteles de invierno y la de las zonas de reproducción a los lugares en que migran. Pero las aves migratorias entonces tienen mayores órganos de defensa, han adquirido mayores órganos de defensa a esa respuesta inmune, en este caso la bursa de Fabricio y Basso. Las aves migratorias no tienen esta condición. Por otra parte, las aves tropicales se encuentran expuestas a altos niveles de parásitos durante todo el año. Por lo tanto, tienen una mayor posibilidad de recibir múltiples infecciones durante todo el año. Y esas infecciones pueden ser en altas tasas. Estas muestran tamaños de vaso y concentraciones de leucocitos mayores que las aves no tropicales. Entonces, es la respuesta tanto de las aves tropicales como de las aves migratorias ante las posibles infecciones por parasitismo. El sexo o la reproducción sexual o la respuesta microevolutiva también puede ser importante para entender esta interacción parásito-hospedero. La carrera evolutiva de lucha frente a los parásitos es una alta tasa de recombinación genética que se consigue con la reproducción sexual. Entonces, la respuesta de muchas poblaciones hospederas se convierte en reproducción sexual, en variabilidad genética, precisamente para dar respuesta a los ataques del parasitismo. Existe una pregunta: ¿por qué una gran mayoría de los seres vivos son fundamentalmente sexuados? Y hay una posible respuesta: el mantenimiento de la variabilidad genética necesaria para combatir a los parásitos podría haber dirigido a los seres vivos a la reproducción sexual. Como conclusiones, el tipo de vida parasitaria forma parte de la estructura fundamental de cada ecosistema, siendo un componente medioambiental básico en el mismo. Es decir, siempre va a existir el parasitismo en la interacción comunitaria o en la interacción ecosistémica. Los parásitos son un factor selectivo de regulación poblacional. Existen muchos mecanismos de regulación poblacional, uno de ellos es los parásitos. Desde la ecología evolutiva se comienzan a aportar conocimientos con claras implicaciones para el bienestar humano. Aquí les dejo el título de un libro que puede servirnos para ampliar todo este tema, Diseñados por la enfermedad, el papel del parasitismo en la evolución de los seres vivos, de Santiago Merino Rodríguez, del año 2013. Comentó acerca de la evolución de la interacción parásito-hospedador John Antonio Méndez.